Bueno, mi gente, regresamos y en asuntos legales vamos a conversar sobre un tema que ha estado causando indignación en muchos y son los textos de otro chat donde está involucrado alegadamente el designado secretario del Trabajo. Y para hablar sobre esto está con nosotros el licenciado José Enrico Valenzuela, que ya lo tenemos por ahí conectado. Saludos, licenciado, qué bueno verte. Saludos, muy buenas noches, bendiciones a todos los que nos ven y bendición, Padre. Dios te bendiga. Oye, otro chat. O sea, ¿cuándo vamos a aprender que las cosas que se escriben se quedan para siempre? Aquí no hay cosa de que algo, como que algo es privado. Así es, Padre, lamentablemente, para poner en contexto a los que nos están viendo y sintonizando y escuchando a través de Radio Paz, pues les menciono que esta situación fue de hace un tiempo atrás, donde una joven negra fue acusada a nivel penal, es decir, criminal, por unos delitos menos graves, donde se le imputaba una supuesta agresión y otros delitos adicionales, pero principalmente todo surge como reacción de parte de ella por unos compañeros de la escuela superior pública donde estaba en ese momento estudiando, que se burlaban constantemente por su origen y por su raza. Esta situación obviamente siguió escalando, lo que nos llevó a pensar a muchos de los abogados que estábamos analizando eso desde ese entonces, del por qué se llegó hasta ese extremo de acusar a una niña menor de edad por una situación como esta, cuando realmente se ilustraba que lo que estaba haciendo era defenderse por los ataques que estaba recibiendo, cuando en otras instancias y en otros colegios laicos o privados, o entiéndase cualquier tipo de colegio, se hace un tipo de mediación y no se llega a este extremo, salvo haya unas circunstancias que así lo ameriten. Sin embargo, en esta situación se le procesó y el caso llegó hasta sus últimas consecuencias. Da la casualidad que como este país es bien pequeño y el mundo da muchas vueltas, el entonces procurador de menores y familia, que era el supervisor en esta área donde se vio este caso, es el hoy designado secretario del Trabajo, de nombre el licenciado Carlos Rivera Santiago. Esta situación obviamente, si no llega a ser también por el compañero colega Leo Aldrich, quien llevó la defensa de la menor, no hubiese sido público tampoco. Es decir, esto nos enteramos por casualidad, pero este tipo de situaciones ocurren a diario. Y aquí entonces es que vemos cómo también se divulga en un chat una información donde se mofan y hacen alusión tanto al abogado como a la imputada en aquel entonces, que era una menor de edad, por parte del hoy designado secretario del Trabajo. Y aquí el problema no es si uno chatea o habla o dice, aquí el problema es que no hay madurez intelectual por parte de los funcionarios públicos que permiten estas barbaridades y que se les olvida que en algún momento dado pueden continuar en el servicio público. Y aún así yo voy más allá por el hecho de haber trabajado en el Departamento de Justicia. Este departamento, en los últimos años que yo estuve allí, dicho sea de paso, bajo 3 administraciones, yo tuve el honor de trabajar en ese departamento. Al final, antes de irme, se empezó a llenar muchas vacantes de fiscales y procuradores de menores y familias, única y exclusivamente con el criterio político, en vez del criterio de ya sea sus notas, es decir, su expertise o su preparación académica. Y obviamente el resultado que hemos tenido es que han lamentablemente entrado muchas personas al servicio público que están única y exclusivamente para servirle a quien esté en el poder, y por tal razón tienen trabajo, porque si no fuera por esa razón estuvieran con toda certeza desempleados o haciendo otro tipo de trabajo. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a reflexionar cuán capacitado está este designado secretario del Trabajo. ¿Va a poder atender como corresponde las denuncias que se están haciendo tan serias, tan así que la semana pasada tuvo que renunciar la propia secretaria del Trabajo en ese entonces? ¿Tiene la capacidad moral, intelectual y humanista para poder bregar con personas que difieran de él? Pues todo esto hay que ver qué va a ocurrir en el Senado en la vista que se está dando, donde el propio licenciado que representa a la menor Alma Yariela dijo que la menor está en la vista, pero no va a hablar, es decir, no va a testificar. Así que los invito a que vean
esto en detalle, y más aún cuando en Estados Unidos y en otras intervenciones hemos hablado aquí, se ha tratado este tema de racismo de una manera sumamente seria, y creo que esta no debe ser la excepción. La verdad es que es algo triste que todo esto pase y sobre todo tomando en consideración también que eso, están ahí los hechos. O sea, en el momento en que todo esto está pasando, la secretaria de Justicia es la actual gobernadora. O sea que también es algo que en este país donde nos jactamos de que somos jíbaros, que venimos de 3 razas, y el famoso "y tu abuela dónde está" y todo lo demás, que todavía estas cosas estén pasando y a estos niveles, o sea, no debe pasar de ninguna manera, pero cuando incluso pasa a esos niveles, oye, a la verdad es que hay que repensar muchas cosas aquí. Definitivamente, y han tratado de hacer un media tour con distintos ex políticos que ahora son analistas políticos, tratando de justificar este tipo de acción porque fue el pueblo de Puerto Rico a través de la fiscalía, etcétera, de que quisieron llevar, es decir, a través del procurador de menores y familia, llevar este caso. Pero la realidad, mire, si es más, presumiendo de que la situación, obviamente el individuo llevó el caso porque así había unas partes con interés en así hacerlo, entiéndase el caso criminal de esta menor. Si fue un error, admítenlo, hay que admitirlo. O sea, no podemos seguir justificando acciones anteriores porque somos también seres humanos y pues tenemos que reconocer los errores y obviamente aceptar el perdón y pedir el perdón. Pero eso ni tan siquiera ha ocurrido en esta situación, y yo no quiero pensar que ahora, por toda la ola de crítica que está habiendo, entonces vengan a pedir disculpas y a decir que no debieron haber llevado ese caso, cuando la realidad es que eso está en el récord y hasta los otros días el propio secretario estuvo justificando su proceder. Ahora, esto aquí, pues obviamente aquí hay dos vertientes. Está la situación de la que estamos viviendo a raíz de ese exacerbamiento del racismo que ha empezado a correrse, no sé, que ya no es ni siquiera en Estados Unidos y aquí, o sea, ya esto se está viendo a nivel mundial cómo se ha ido llevando eso. Y otra cosa también es la capacidad de este designado para manejar ese departamento y qué conocimiento tiene de leyes laborales que les pueda ayudar para completar el cuatrenio en lo que, porque ya sea como sea que se quede esta gobernadora o venga otro, es para terminar un cuatrenio, porque independientemente pase lo que pase. Así es. Y padre, y con esto termino, yo quisiera exhortarle a los compañeros fiscales y procuradores de menores y familia que trabajan en el departamento, y les hablo como colega abogado y como ex empleado del Departamento de Justicia, la institución que respeto, y aún así con todo esto entiendo y tengo fe en ella porque la mayoría de las personas que trabajan ahí son gente buena. Pero aquellos que están ahí única y exclusivamente por razones políticas, recuerden que su proceso pasó por el Senado y fue un nombramiento que hizo el gobernador. Por tal razón, ustedes tienen el título de honorables. Y si son honorables, tienen que tener la discreción y el humanismo de saber determinar qué casos van a proceder, es decir, que van a llevar y cuáles no. No pueden ser una máquina de estar disparando única y exclusivamente por querer llevar una convicción y decir que ganaron un caso. Eso no es ni debe ser la función de ningún procurador, ni mucho menos de un fiscal en Puerto Rico ni en ninguna parte del mundo. Así que honren y busquen la manera de que su título de honorable sea como lo debe ser. Licenciado, ahora y me uno esas palabras, pero también quiero dejarle a preguntar, porque ha habido también algunos casos, ¿qué discreción tiene un procurador o un fiscal en tu Departamento de Justicia para hacer eso, para decir, mira, este caso yo no lo voy a levantar o yo no lo quiero llevar? ¿Hay discreción dentro del departamento, o si te asignan ese caso tienes que llevarlo, te guste o no te guste? Padre, hay discreción, porque para eso estudiamos. O sea, nosotros, entiéndase, los abogados y los fiscales y procuradores no son máquinas que simplemente hacen lo que se les diga. De igual manera, los médicos tienen a su haber una discreción también en cuanto a lo que es el paciente, y tienen que decir lo que está ocurriendo, si se puede salvar a la persona o no. En estas situaciones sí hay una discreción. Lo que ocurre es que, obviamente, muchas personas que no tienen estatura moral ni tampoco tienen ningún tipo de empatía con la gente, pues no lo hacen y no lo llevan a cabo, y simplemente son gatilleros que utiliza el Estado para aniquilar a quienes piensan distinto a ellos, o simplemente hacer lo que llaman el statement o la declaración pública de que el Estado está haciendo
algo por las víctimas cuando realmente hay unos asuntos sociológicos más profundos que el sistema también tiene los recursos para atenderlo. Bueno, aquí esto pues nos queda mucho para crecer como pueblo, como sociedad, incluso como gobierno para atender situaciones como esta. Te agradezco que hayas estado con nosotros tocando un tema pues, tan difícil, pero también las personas que quieran continuar un poco y conocer un poco más en tus blogs y cómo te pueden seguir en las redes. Así es, pueden acceder a la plataforma www.valenzuelalaw.net, valenzuelalaw.net. Ahí pueden ver las intervenciones en YouTube de mi gente, al igual que otros artículos de interés y noticias, incluyendo Twitter, Facebook e Instagram. Bueno, pues te agradezco, como siempre, es una alegría compartir contigo. Vamos nosotros a hacer una pausa, pero continuamos con más de Mi Gente por el Canal 13. Ya volvemos.